Muy buenos días, hermanos. Les invito a abrir las Biblias ahí en la carta de Tito, el capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y dice así su palabra: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, tú, Señor, que habitas, Señor, entre nosotros, habitas entre las alabanzas, Señor, de tu pueblo, Señor, de aquellos, Señor, que has redimido, Señor, por medio de tu sacrificio, cuando te diste, Señor, a sí mismo en rescate por pecadores como nosotros, Señor. Así es, Señor, tú nos salvaste, Señor, para que ahora nosotros podamos estar aquí, Señor, como un pueblo, Señor, como una iglesia, como un solo cuerpo, Señor, que dan evidencia, Señor, de la salvación que hemos obtenido, Señor, a través de las buenas obras, Señor, que ahora nosotros podemos hacer, Señor, sabiendo claramente, Señor, de que las obras, Señor, que nosotros hacemos no son para salvación, porque ya hemos sido salvos por una grandiosa obra, la obra de Cristo Jesús. Sí, Señor, y así es que ahora, Señor, sabemos que las obras que nosotros hacemos son obras que exaltan tu nombre, glorifican el glorioso sacrificio de Cristo, y aún, Señor, esas obras, Señor, podemos nosotros beneficiarnos, Señor, los unos a los otros, Señor, podemos edificarnos en la obra de cada uno. Y así, Señor, poder nosotros aguardar, Señor, el día, Señor, como acabamos de cantar, el día que te veremos, Señor. Te veremos un día, Señor, y es por eso que no desperdiciamos es el tiempo que nos ha dado en esta tierra, Señor. No lo desperdiciamos, Señor, sino que debemos utilizarlo para el avance de tu reino, para dedicarnos a las buenas obras en las cuales tú, Señor, las preparaste desde antes de la fundación del mundo, para que ahora andemos en ellas. Padre Santo, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Como muchos saben, como todos saben, que pues el domingo pasado hicimos una parte del sermón que hemos titulado Redención por Cristo para buenas obras. Entonces, continuaremos ese sermón. Y prácticamente lo que resta del sermón es la aplicación prácticamente de todo lo que hemos aprendido. Entonces, a manera de introducción, permítanme nomás recordar los puntos que hablamos. Entonces, hablábamos o aprendíamos acerca de la gloriosa esperanza. Entonces, decíamos que esa gloriosa esperanza primeramente era esa y es eso que nosotros como cristianos esperamos, la transformación de este cuerpo corrupto, porque vivimos en una carne caída, vivimos en corrupción, y es necesario, aprendíamos en 1 Corintios 15 que Pablo decía, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y eso será cuando Cristo nos dé unos cuerpos glorificados, seremos transformados
a la imagen gloriosa de Cristo, entonces aprendíamos eso. Como cristianos anhelamos eso, anhelamos ser transformados por Cristo. Y segundo, veíamos esa manifestación gloriosa que surge prácticamente en el mismo instante, en el mismo momento. Esto no está separado, esto está junto. La venida de Cristo, la manifestación de nuestro Dios es al mismo tiempo que somos transformados. En ese mismo instante nosotros podemos ver a Cristo Jesús descendiendo con toda su gloria. Entonces, y eso hablamos, que eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. Entonces, en un momento nosotros podremos ver a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo manifestándose en toda su gloria. Claramente le veremos la imagen misma del Dios invisible. Por eso es necesario que antes de nosotros mirar nuestros ojos en ese gran Dios, es necesario que Él nos transforme, porque no podríamos ver la gloria de nuestro Señor con estos ojos corruptos. Entonces, por eso es necesario que seamos transformados. Como cristianos aprendíamos, anhelamos y esperamos con ansias esa esperanza bienaventurada, dichosa, feliz. Cantábamos ese primer himno, en ti esperaré. Entonces, de lo profundo clamamos a nuestro Señor, le llamamos constantemente en los momentos difíciles, porque sabemos que hay una esperanza, tenemos una esperanza. Sabemos que las circunstancias que nos acontecen en esta tierra, entonces no se comparan con la gloria que como cristianos esperamos. Por eso, en Él esperamos, en Él nosotros nos refugiamos. También vimos ese glorioso intercambio que Cristo intercambió su justa y perfecta vida de obediencia con nosotros, con solamente creer. No necesitamos hacer absolutamente nada para que Él nos vista de su justicia. Somos justificados gratuitamente. Entonces, únicamente porque ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Aprendíamos en Isaías 53 que el castigo, entonces Él fue castigado, Él recibió el castigo de nuestra paz. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros tenemos paz para con Dios únicamente porque Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Estábamos en enemistad contra Dios, pero al Él recibir el castigo de Dios, entonces nosotros podemos tener paz para con Dios. Dicho esto, hermanos, pasaremos a los puntos de este sermón, que el punto número 1 correspondería al número 3, entonces, que es propósitos de la entrega de Cristo. Entonces, vemos ahí en el versículo 14 que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ahí claramente hace el contraste, el para. Entonces, Cristo dice que se dio a sí mismo para. Entonces, como cristianos debemos entender por qué nos salvó Cristo y también para qué nos salvó Cristo. Veremos 3 subpuntos en este punto. Entonces, y el primero tiene que ver más con la razón. Entonces, la razón por la cual Cristo se entregó, y los otros 2 puntos tienen que ver, los otros 2 subpuntos tienen que ver
con el propósito, como el para qué se entregó Cristo. Entonces, el primero de esos 3 subpuntos es que Él se entregó para, dice, redimirnos de toda iniquidad. Entonces, como bien dice Efesios 2:1, que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, estábamos muertos en iniquidad. Entonces, redimir, ¿qué significa redimir? Redimir significa poner en libertad a un cautivo o un esclavo mediante el pago de un rescate. Antes de Cristo, claramente estábamos en esclavitud, éramos esclavos del pecado, pecábamos deliberadamente sin pensarlo 2 veces. Y la razón era porque éramos esclavos del pecado. Claramente Jesús lo dice en Juan 8:34. Dice: Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. No hay más. Esa es la razón por la cual todos aquellos que no conocen a Cristo pecan sin ningún problema. Entonces, la razón es porque son esclavos del pecado. Pero ahora que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, somos libres del pecado. Somos libres del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y ahí mismo Jesús claramente dice en el versículo 36, así que, dice Jesucristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, Cristo te está diciendo, si he intercambiado mi perfecta vida contigo, si he intercambiado mi perfecta justicia con tu imperfecta vida, tú no puedes andar en pecado. Y Pablo lo rectifica ahí. Pablo lo reafirma ahí en Romanos 6, versículo 1-7, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es imposible que una persona que ha sido redimida por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús viva en pecado, deleitándose en pecado. Entonces, esa persona, por ejemplo, si hay una persona que dice ser cristiano, que afirma ser cristiano, pero esa persona se deleita en pecar o no tiene ningún problema con ir a cometer pecados, entonces esa es una persona de aquellas que profesan conocer a Dios, de aquellas muchas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan y son abominables y rebeldes ante Dios. Entonces, ¿cómo es que aún somos pecadores? Y mencionaba el hermano ahí en la oración de que somos pecadores, pecamos constantemente. Entonces mencionamos eso, entonces que aún somos pecadores. Y hay que aclarar esto porque quizá algunos malinterpretan esto que muchas veces mencionamos.
que porque soy pecador, como soy pecador, no hay problema. Si ando en adulterio, no hay problema. Si ando en fornicación, no hay problema. Si ando en borracheras, codicias, pleitos, etcétera, etcétera. Entonces, nos referimos a que aún somos pecadores, reconociendo que aún no somos perfectos, porque hay mandatos de parte de Dios para nosotros como cristianos que debemos obedecer, pero por causa de nuestra incapacidad fracasamos, aunque queremos obedecer. Entonces, ese era el conflicto interno que Pablo tenía, y es el mismo conflicto que como cristianos, que todos los cristianos que hemos sido redimidos tenemos. Entonces Pablo claramente expresa en Romanos 7:19 que dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces no es que Pablo está diciendo, yo quiero hacer el mal y por eso lo hago. No, él dice, yo no quiero hacer el mal, pero hay una ley en mí. Entonces hay una ley, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Entonces eso significa que aún vivimos en un cuerpo caído, en una carne corrupta. Entonces, y hay una lucha entre nosotros, que nosotros queremos obedecer al Señor cada día, queremos honrar al Señor, y ahí vamos. Entonces, pero siempre hay algo que terminamos haciendo y eso nos duele, no nos deleitamos. Entonces, el cristiano no desea, no quiere hacer lo malo, no desea pecar, al contrario, el cristiano desea hacer lo bueno para agradar a su Señor. Pero aún eso malo que hacemos, aunque no querramos hacerlo, tiene su propósito, y es que es ahí donde nosotros reconocemos lo miserables que somos y la necesidad de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros constantemente clamamos al Señor. Sabemos que en este mundo caído no hay día que el cristiano necesite el evangelio, necesite la gracia para poder crecer más y más en conformidad a Cristo. ¿Por qué razón? Porque estamos acercándonos cada día más a la gloriosa luz. ¿Y qué es lo que hace la gloriosa luz? Es mostrar cada imperfección que hay en nuestra vida. Entonces, y cuando muestra esa imperfección, nosotros vamos clamando al Señor que nos quite cada cosa que Él va mostrando. Y así vamos creciendo poco a poco. Entonces, hermanos, reconocer que somos pecadores, reconocer que eres un pecador, no significa que puedes pecar. Porque claramente dice el texto aquí en Tito, claramente dice que Él se dio a sí mismo dice, para redimirnos de toda iniquidad. No de algunos pecados, no, Él nos ha redimido por completo, de principio a fin. Entonces, estamos llenos de pecado, reconocemos eso como cristianos, estábamos llenos de pecado, corrupción, perversidad, éramos enemigos de Dios, viviendo en vanidad y estábamos muertos espiritualmente, y aún así Él intercambió su vida de obediencia por la nuestra. Si no logramos, hermanos, contemplar, amar, rendir nuestro corazón en adoración ante la obra redentora de Cristo, acerca de lo que Él ha hecho en nuestra vida, si no podemos nosotros contemplar y amar día tras día, entonces no hemos comprendido lo pecadores que somos. Entonces, y no ponemos o no pones mucha importancia a la obra de Cristo en la cruz,
o a lo que Cristo hizo por ti, porque quizá creíste porque ves que otros creyeron, te bautizaste porque ves que otros se bautizaron y congregas porque ves que otros congregan. Entonces, ¿qué debemos hacer? Examinarnos interiormente a la luz de las Escrituras para poder ver lo pecador que somos. Y entonces nosotros, al ver la miseria que hay en nosotros, al ver lo miserables que somos, podamos decir: gracias, Cristo, gracias doy a Cristo que entregó su vida por mí. Entonces, y ahí es donde nosotros podemos contemplar la gloria de Cristo al vernos interiormente quiénes somos. Porque examinarse exteriormente, comparándonos con el más malo, con el más perverso, entonces es fácil. Entonces es fácil ver al otro, al ver las fallas del otro para verme más justo. Eso es fácil. Pero no, hermanos, debemos vernos a la luz de la Escritura, vernos en la persona de Cristo, ver quién es Cristo y quién soy yo, y entonces vamos a ver cuán pecadores somos y cuánto necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si has sido redimido por Cristo de todos tus pecados, entonces en tu mente no debe haber ni la más mínima idea de ir a cometer un pecado. Y escuchemos bien esto: idea tiene que ver con plan o planear algo. Entonces, porque a la mente constantemente vienen pensamientos pecaminosos, pero nunca el cristiano genera un plan. Entonces, cuando estos pensamientos pecaminosos llegan a nuestra mente, entonces inmediatamente nosotros miramos a Cristo y clamamos a Cristo: Señor, perdóname, líbrame, Señor. Entonces, y eso es lo que Pablo se refiere en 2 de Corintios 10:5, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Su punto número 2, hermanos, ahí. Él se entregó para limpiar o purificar un pueblo propio. Ezequiel 37:23. Ezequiel aproximadamente 580 a 590 años antes de Cristo dijo esto, y fue exactamente lo que Cristo hizo. Dice Ezequiel 37:23, dice: y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Entonces, primeramente vemos Cristo nos libra de la esclavitud del pecado, nos perdona, nos limpia, y una vez que somos limpiados de pecado, nos hace uno de su pueblo. Ahora ya no vivimos para nadie más, vivimos para Cristo, y no vivimos para Cristo independientemente. ¿Qué significa eso? Que yo no soy un cristiano en casa. Yo pertenezco a un pueblo, vivimos en unión con otros redimidos y todos formamos un solo cuerpo, un solo pueblo, una sola iglesia, con el fin o propósito de cumplir su voluntad y glorificar su nombre. Estamos congregados como una familia únicamente porque Él se entregó por nosotros. Ese es uno de los motivos o razones o propósitos de la entrega de Cristo. Reunir personas, juntar personas en este lugar de toda nacionalidad y comunidad. Entonces, para Cristo no fue fácil subir a la cruz y recibir el castigo para que ahora nosotros tengamos paz para con Dios. Para Cristo no fue fácil. Él dijo
Él dijo al Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Entonces, pero como dice Hebreos 12:2, que cuando Él vio el gozo que había delante de Él, subió a la cruz. Entonces, Jesús no tiene en poco que nosotros congreguemos. Él se goza que habitemos juntos los hermanos en armonía porque ese era uno de sus propósitos de su entrega. Por eso Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aún con más ansias, el pueblo de Dios se reúne porque se acerca el día donde habitaremos para siempre unidos a Cristo, gozándonos en Él, celebrando en Él, y ya no estaremos más separados, estaremos juntos por la eternidad. Por eso lo que ahora nosotros hacemos es una muestra de lo que será en la eternidad. Si aquí en la tierra no quieres congregarte, si no te gusta habitar con los hermanos, entonces ¿cómo es que vas a entrar al cielo si allá pasaremos por la eternidad juntos? Entonces yo no sé cómo hay personas que dicen ser cristianas, pero tienen en poco congregar. No valoran este precioso medio de gracia donde podemos edificarnos los unos a los otros. Y la verdad, no somos salvos por congregar, pero aquel que es salvo, congrega. Esa es la realidad. Como cristianos debemos amar este pueblo, debemos amar el pueblo, la iglesia, el cuerpo que Cristo ha purificado, y solo puedo amarlo si soy parte de ese pueblo. Y cuando digo pueblo me refiero a lo mismo, a decir cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, la familia de Dios. Es lo mismo que Cristo se entregó para limpiarnos de todo nuestro pecado. Segundo, ponernos en libertad, y ahora que somos libres, poder ser parte de su pueblo. Ya no somos esclavos al pecado, ahora pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos a su cuerpo, a su iglesia. Efesios 2:12, 12 al 15, habla de una manera muy clara respecto de lo que Cristo ha hecho por nosotros, hablando, ¿no?, que en un tiempo nosotros no pertenecíamos a la nación de Israel. Versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces aquí claramente está diciendo, ¿no?, hablando de la nación de Israel. Obviamente nosotros no somos de Israel, no pertenecemos a esa nación. Entonces, antes, en el antiguo pacto, estábamos alejados por completo. Pero dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, lo que leíamos anteriormente, que el castigo de Cristo pudo ponernos en paz con Dios. Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahí está. Es lo mismo, un solo y nuevo hombre es lo mismo que decir un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola iglesia. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Cristo es nuestro Israel. Nosotros no somos de la nación de Israel. Ahora que somos cristianos no podemos decir, ahora yo soy de Israel. No, lo que está diciendo es, Cristo es el verdadero Israel y nosotros estamos en Cristo.
Ahora, su punto número 3, Él se entregó para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Dice ahí el versículo, al final del versículo 14, dice, y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, claramente vemos que el texto dice celoso de buenas obras. Pero este celo, hermanos, no es como el celo que el mundo practica o como el celo que todos nosotros hemos practicado. No es necesario dar una amplia explicación de este celo porque ya todos sabemos qué tipo de celo es este que todo el mundo practica. Aún los niños saben qué tipo de celo es y saben que ellos lo practican. Constantemente los padres les mencionamos a ellos que no deben ser celosos. Si usted tiene 2 niños, usted constantemente va a ver cómo esa obra de la carne está en ellos. Entonces, no es necesario, como dije, dar una explicación amplia porque todos hemos practicado este celo. Y este celo es obra de la carne, no el celo que el texto nos está dando. El celo contrario, lo que el mundo practica prácticamente, es lo que Gálatas 5:19-20 ahí da las obras de la carne. Ahí aparece celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades. Entonces, este celo carnal se centra en uno mismo y es generado en la mente por pensamientos que mayormente son erróneos y equivocados. Un pensamiento equivocado o una mala interpretación da a luz el celo, y el celo produce envidia, contienda y termina en pleitos y enemistades. Entonces, lo triste es que este celo pecaminoso muchas veces se ve dentro de las iglesias. Entonces, y por cosas tan insignificantes que no deberían estar. Entonces, porque muchos dicen, ¿por qué no me saluda? O ¿por qué saluda primero al otro o a la otra? ¿Por qué habla más con aquella? ¿Por qué no me invitó a mí? Etcétera, etcétera. Cosas que no deberían verse, pues, porque esto no debe verse entre nosotros. Ya no somos niños, somos cristianos andando en verdad y en amor. Pero entonces, ¿a qué tipo de celo se refiere el apóstol Pablo? Entonces, claramente, Pablo está hablando un celo por las buenas obras, pero no las obras de los demás, sino las obras de nosotros. Entonces, nosotros debemos caer en celo con nosotros mismos por no hacer lo que debemos hacer. Debe remordernos, debe redarguirnos nuestro Espíritu Santo, porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Entonces, porque es fácil y somos muy prontos para ver lo que los demás hacen o no hacen. Entonces, muchas veces decimos, ¿por qué el hermano vive así? Si es cristiano o cristiana, y por qué el hermano o hermana hace esto y lo otro si es cristiano. Entonces, Pablo lo que está diciendo acá es, si es cristiano, ocúpese en hacer lo que le corresponde, ocúpese en sus propias obras. Otras versiones traducen esta parte de una manera más clara, y básicamente ser un cristiano celoso de buenas obras significa estar comprometido, dedicado y empeñado a hacer buenas obras. En estos 3 puntos o propósitos es donde surge el título de sermón: Redención por Cristo para buenas obras. Ya que hemos sido redimidos por Cristo, entonces Cristo nos dice, ahora hay algo que ustedes tienen que hacer. Hay algo que yo les tengo preparado y no es opcional. Entonces esto debe hacerse. Entonces es necesario ver el orden
en que Pablo está diciendo estas cosas? Porque primero, él no pone las obras. Si él hubiese puesto las obras antes de la redención, entonces estaríamos en un problema. Pero Pablo está diciendo, primero nos libra, primero nos da libertad del pecado, nos limpia de todo pecado. Segundo, nos hace uno de su pueblo. Y tercero, ahora que somos su pueblo, su cuerpo, su iglesia, ahora entonces podemos hacer las obras que debemos hacer, porque Él ya las preparó. Entonces, y aprendíamos un miércoles en un estudio de ayuno que Dios nos salvó para algo. Entonces, y si aún te estás preguntando, ¿para qué fue que Dios me salvó? ¿O qué puedo yo hacer ahora que soy cristiano o cristiana? Entonces, claramente dice Efesios 2:10. Y todos se saben ese versículo de Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, así, y si nos preguntamos también cuáles son las obras, pues tampoco me saldré del contexto en que Pablo está hablando. Entonces, claramente vemos desde el versículo 2 de este capítulo, que Pablo empieza a decir claramente cómo debe vivir cada cristiano independientemente de la edad que tenga. Entonces, claramente dice el versículo 2 que los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? Personas mayores de 60 años. No son los ancianos que vimos en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, sino los ancianos mayores de edad. Entonces, se espera que un anciano sea una persona sobria. ¿Qué es una persona sobria? Una persona formal, que anda en su cabalidad, actúa y se comporta como una persona de acuerdo a su edad. Porque hay ancianos y mayormente los ancianos de hoy en día tienden a comportarse como si fueran jóvenes o como niños, y creen que todos tienen que comprenderlos porque ya están viejitos y hay que cumplir con sus caprichos, y no es así. Claramente dice Pablo entonces que esos comportamientos son pensamientos o comportamientos pecaminosos, porque claramente la Biblia dice cómo debe comportarse un anciano. Debe comportarse, como dice la Biblia, con seriedad, hablar con prudencia, que debe ser sano en la fe, debe ser sano en el amor y debe ser sano en la paciencia. Esa es la vida de una persona mayor de edad, y asimismo las ancianas. También lo mismo dice para las ancianas. Entonces, las ancianas deben ser reverentes, no chismosas, no esclavas del vino, maestras de bien. Entonces, hablábamos un sermón acerca de eso también, acerca de las mujeres jóvenes, las que tienen marido, las que tienen hijos. Claramente también vimos cómo usted debe vivir, cómo usted debe andar. Entonces, si usted ha sido redimida por Cristo, si Cristo ha entregado su vida por usted, entonces lo que a usted le corresponde hacer fue lo que Cristo ya preparó. Son las obras que Cristo ya preparó. Si usted no las hace, si usted no anda en ellas, entonces está dando evidencia de que no es cristiana. Entonces, porque una persona que ha sido redimida debe dar evidencia por las obras que hace. Y así sucesivamente continuamos, que también los jóvenes deben tener su estilo de vida, deben vivir con prudencia, deben vivir con pureza,
deben vivir en integridad, deben vivir en seriedad. No deben andar con jugueterías, lo que todos los jóvenes hoy en día viven. Un joven cristiano debe caracterizarse por ser un joven serio, íntegro y puro delante de Dios. Y así también hablábamos acerca de los esclavos. Como trabajadores debemos también ser ejemplo de cristianos. Hablábamos mucho acerca de eso. Entonces, todos nosotros que trabajamos para alguien, entonces nosotros debemos ser ejemplo de cristiano. Entonces, y cierra ese capítulo 10, dice que debemos vivir de tal manera, porque haciendo esto, entonces adornamos la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Confirmamos que lo que Dios dice que hace en una persona es verdadero. Entonces, si nosotros no vivimos como Dios ha dicho que debemos vivir, quien falla no es Dios. Quien estamos equivocados somos nosotros, pensando que somos cristianos, pero dando mal ejemplo en nuestra manera de vivir. Entonces, en el versículo 11 y 12, que el hermano Lenín también nos predicó, nos da el por qué nosotros debemos vivir de tal manera. En pocas palabras dice, no tienen excusa cristianos para no vivir como ya les hemos hablado desde el versículo 2. Entonces, y dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, sin Cristo, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, según Isaías 64, versículo 6. Pero con Cristo todas nuestras obras glorifican a Dios. Las obras son la prueba de nuestra fe. Santiago 2:14, es lo que dice Santiago. Entonces, las obras son la prueba también que somos discípulos de Jesús. Y lo voy a leer en Juan 15, versículo 8, en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, en esto es glorificado mi Padre, dice Jesucristo, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Entonces, tus obras como cristiano son la evidencia que Dios te ha salvado, que Cristo ha entregado su vida por ti. Y tus obras son la prueba que eres un fiel discípulo de Cristo. Y voy a decir una de las obras principales que debes estar haciendo como cristiano, para que puedas hacer las demás correctamente. Porque si no estás enfocado en esta obra, si no estás llevando a cabo esta obra, lo más seguro es de que todas las demás que haces están erróneas o batallas para poder perfeccionarlas, porque no estás en la fuente donde puedes perfeccionar toda la obra. Entonces, la obra principal que como cristiano debes estar haciendo es estar estudiando la Escritura. ¿Por qué? Porque lo que dice 2 Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está donde tú puedes prepararte. Y si tú no estás llevando a cabo esta obra principal de estar pasando tiempo en la Escritura, conociendo al Señor, entonces por eso es que pasas luchando arduamente y por eso fracasas
en todas aquellas obras que quieres hacer como padre, enseñando a tus hijos, disciplinando a tus hijos, como esposo queriendo amar a tu esposa, como esposa queriendo someterte a tu esposo, respetándolo y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué batallas tanto en todo aquello que deberías irlo perfeccionando cada vez más? Es porque no estás teniendo el tiempo que debes tener en pasar tiempo en la Escritura. Lo que nos va a preparar, lo que nos va a hacer enteramente preparados y perfectos para toda buena obra. Entonces, es por medio de la Escritura que tú te preparas, te capacitas para hacer toda buena obra. En esta iglesia hacemos lo que hacemos porque la Escritura así lo manda y punto. Entonces oramos la Escritura inspirada por Dios, cantamos la Escritura inspirada por Dios y predicamos la Escritura inspirada por Dios, porque eso es lo que glorifica y agrada a Dios. Entonces, que a muchos no les agrada eso, sí, a muchos no les agrada y por eso vienen y se van, porque buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Dios nos ha llamado por medio de Cristo a ser una iglesia celosa de buenas obras, obras que exaltan su obra redentora, obras que exaltan su nombre, no aquello que al hombre le gusta, no aquello que al pecador le gusta. Entonces, si el pecador quiere deleitarse en lo que es una predicador sana, en un himno sano, entonces debe arrepentirse. De lo contrario, va a aborrecer todo ese tipo de cosas. Y dicho esto, hermanos, pasaremos al último punto, que es la autoridad de un siervo fiel y calificado. Entonces dice el versículo 15. Dice el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces el apóstol Pablo nuevamente le exhorta a Tito y le recuerda lo que debe hacer. Todo lo que Pablo ha dicho son instrucciones para Tito para llevar a cabo una tarea, para poner el orden en las iglesias de Creta, ya que estaban en un completo desorden. Entonces, a simple vista, no era una tarea fácil porque habían falsos maestros. A los cretenses les gustaba ser entretenidos por estos falsos maestros. Habían muchos que decían ser cristianos, pero su estilo de vida, con su estilo de vida negaban a Dios. Y Tito, siendo joven, debía corregir todo esto. Debía corregir ancianos, ancianas, hombres, mujeres, muchos más mayores que él, quizá personas que tenían influencia en la ciudad, personas adineradas que quizá dominaban las iglesias. Entonces Tito tenía muchas cosas en contra en tan grande tarea. Entonces era joven, algo que no era muy común en esos tiempos, ya que todos los líderes de las iglesias en esos tiempos eran mayores de edad. Y Pablo sabe eso. Pablo sabe que muy probablemente, y no probablemente, seguramente Tito va a ser menospreciado. En el versículo 1, pero Pablo le anima de esta forma. Entonces Pablo anima de esta forma a Tito. Versículo 1 le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, y aquí en el versículo 15 le recuerda lo mismo, esto habla y exhorta. Entonces, y aquí vemos ese claro ejemplo de un siervo fiel y calificado, fiel porque habla lo que le han mandado, habla conforme a la Escritura, exhorta conforme a la Escritura y reprende conforme a la Escritura. Él ha sido un hombre enseñable, ha sido un hombre retenedor de la enseñanza y ahora está listo para hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Entonces, son 3 mandatos directos que Pablo le da a Tito en este versículo. Entonces, rápidamente definiremos esos 3 mandatos. Y el número 1 es cómo debía hablar.
se lo dijo empezando ese capítulo 2, que Tito debía hablar de acuerdo a la sana doctrina. Eso es lo que Tito y todo predicador debe hablar la Escritura, hablar la sana doctrina. Porque ¿cuál es el fin o el propósito de hablar sana doctrina, de hablar la Escritura? El fin y propósito es, número uno, que los que no son creyentes se arrepientan y vengan a Cristo. Y número dos, es que los que ya son creyentes vivan una vida en santidad y reverente al Señor. Después de hablar con sana doctrina, dice Pablo, debemos exhortar. Entonces, este es el segundo mandato. Después de hablar, debemos exhortar. Y ya explicamos eso también en un sermón, qué significa exhortar. Tenía más que ver con animar, alentar, motivar a alguien a hacer algo y también se refiere a corregir de una manera pasiva y amorosa. Por eso Pablo le dice a Tito, debes exhortar. Tito debe exhortar con la sana doctrina, debe exhortar con la palabra. Entonces, pero la exhortación solo es para los creyentes. Y voy a repetir eso, la exhortación solo es para creyentes. Entonces, ¿no podemos corregir al no creyente? Entonces, Pablo claramente dice en el tercer mandato, entonces, hablando de la reprensión, el inconverso no quiere exhortación. El no creyente lo que necesita es la reprensión. Y este es el tercer mandato de Pablo, la reprensión. Debemos reprender con la palabra de Dios, y esto significa señalar el pecado por nombre y llamar al arrepentimiento al que comete tal pecado. Entonces, y la reprensión es para todos, tanto para creyente como para no creyente. Pablo sabe que algunos cristianos con una breve exhortación en amor es suficiente para corregir a alguien, pero también sabe que algunos cristianos o muchos cristianos necesitan la reprensión, necesitan ser reprendidos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, 1 Corintios es claro ejemplo de aquel hombre que siendo cristiano tomó la mujer de su padre. ¿Qué hicieron ahí? Pablo les dijo, entregarlo a Satanás, echarlo de la iglesia. Entonces fue reprendido duramente. Entonces, y al inconverso debemos reprenderlo, debemos reprender su vida de pecado para que se arrepienta y venga a una vida nueva, eterna y de gran gozo. Entonces Dios manda por medio de la Escritura que todo siervo hable, exhorte, y le dice Pablo cómo debe hacerlo. Dice, debe hacerlo con toda autoridad. Entonces, ¿y qué significa hablar con autoridad? Hablar con autoridad y ser un hombre que tiene la autoridad, entonces significa hablar con la palabra de Dios. Esta es la autoridad. Entonces, esta es la autoridad. Nosotros no tenemos, ningún predicador tiene autoridad sobre nadie. Somos simplemente siervos de la autoridad. Somos siervos de un Señor y amo que ha puesto a pecadores sobre una responsabilidad y tarea que nos ha calificado, que nos ha confiado. Entonces nos ha confiado la autoridad de su palabra, y más nos vale aquellos que Dios nos ha dado tal responsabilidad que podamos utilizar esa autoridad con precisión y cuidado, porque no hay ningún hombre terrenalmente hablando que tenga poder o superioridad en la iglesia de Cristo. Entonces,
porque solo Cristo tiene autoridad sobre nosotros, y porque Él es el único hombre que tiene autoridad. Él es aquel que siendo Dios se hizo hombre, que murió para destruir la muerte con la misma muerte y al tercer día resucitó en gloria y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre. Él es la autoridad. Entonces, Él es quien tiene la autoridad. Mateo 28, 18 lo dijo: toda potestad me ha sido dada, toda autoridad me ha sido dada. Entonces, y luego que Él le dice a los discípulos la autoridad que tiene, entonces les da un mandato. Cristo no les dijo, les doy mi autoridad para que ustedes puedan. No, Cristo lo que les da es un mandato. Entonces, y yo voy a estar con ustedes todos los días. La autoridad está con nosotros. El siervo no tiene ninguna autoridad. El siervo está con la autoridad. Entonces, porque sabemos claramente que la autoridad es de Cristo. Entonces, y Él nos ha dado mandatos que nosotros debemos hacerlo, pero sabiendo que Él es quien la hace porque Él está con nosotros. Entonces, así que cualquier hermano, podríamos decir, cualquier hombre, persona que se pare a hablar, exhortar, reprender conforme a la Escritura, está hablando con toda autoridad, y más nos vale que escuchemos y obedezcamos. Entonces Cristo nos dio ejemplo de cómo hablar con autoridad en Mateo 7, 28 al 29. Dice, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente claramente identificaba la autoridad de Cristo porque Cristo enseñaba la palabra. No como los escribas y fariseos que decían tener autoridad, pero por sus enseñanzas demostraban que no tenían ninguna autoridad. Y aún los mismos principales y ancianos reconocían y se vieron obligados en reconocer la autoridad de Cristo. Entonces, ahí más adelantito en Mateo 21, versículo 23, dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Entonces, vemos claramente cómo reconocieron a Cristo, pero estos hombres no reconocieron a Cristo por la autoridad que Él tenía en sí mismo. Ellos pudieron identificar la autoridad de Cristo por la enseñanza, porque Cristo hablaba con la Escritura. Entonces, y obviamente en Cristo reside toda autoridad, toda potestad, pero en ese entonces a Él no lo conocían. Él era conocido como un hombre común y corriente, como un carpintero. Entonces, pero vieron que Cristo tenía autoridad, pero lo identificaron por su enseñanza. Entonces, y es con esa autoridad que Tito debía hablar. Entonces, y todos nosotros debemos hablar. Entonces termina Pablo diciéndole: nadie te menosprecie. Lo mismo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces pareciera que Pablo les está diciendo esto de una forma apesarada, compasiva, ya que ellos son muy jóvenes. Obviamente, si no deseamos que algún hermano sea menospreciado, entonces sea tenido un poco. Entonces, pero Pablo lo que les está diciendo es un mandato. Pablo les está dando un mandato. Lo que Pablo les está diciendo es: no den motivo de menosprecio. Entonces, ¿y cómo podemos evitar eso, Pablo?
Entonces, es que eso no se puede evitar, porque la realidad es que como cristianos vamos a ser menospreciados sí o sí. Entonces, como cristianos vamos a tener tenidos en poco independientemente de la edad que tengamos. Entonces, lo que sí podemos evitar es ser menospreciados y tenidos en poco con justa razón. Entonces, y a eso es lo que Pablo se refiere. O sea, no den motivo de menosprecio, porque menospreciados van a ser sí o sí, pero no den motivo de menosprecio o no sean menospreciados con justa razón. Entonces, ¿cómo podemos ser menospreciados con justa razón? Es predicando y hablando con toda autoridad, con lo que le dijo anteriormente. Entonces, siendo ejemplo de buenas obras producidas por la palabra. Si vamos ahí a Timoteo 4, primera de Timoteo 4, versículo 6 al 7, le dice Pablo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Versículo 11 le dice y 12, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tito 2, 7 y 8 le dice también a Tito: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, el versículo 8 lo que está diciendo es que los adversarios, o sea, el mundo va a hablar cosas de menosprecio acerca de nosotros, pero serán avergonzados ellos mismos con sus propias palabras. Las palabras de ellos quedarán en ridículo cuando vean a los cristianos andando en buenas obras, siendo íntegros, serios y andando en santidad. Entonces la preocupación de Pablo no es: ay, pobrecitos, mis muchachos, mis hijitos, me los van a menospreciar, están muy jóvenes. No, Pablo lo que está, por lo que se está preocupando es del menosprecio y de que los tengan en poco, pero con justa razón, por ellos no andar como deben andar. Entonces, como iglesia queremos evangelizar, obviamente debemos evangelizar. Entonces, y sabemos y ya vimos también que el evangelio exhorta, confronta el pecado, es ofensivo para aquellos que andan en tinieblas. Entonces, quizá muchos hermanos pues estamos ansiosos por llevar el evangelio. Entonces, queremos ir a predicar y eso es bueno, pero la pregunta sería: ¿estamos preparados siendo ejemplos de buenas obras? ¿Somos la evidencia de la abundante gracia que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que evidenciamos que ya hemos renunciado a la impiedad y a los deseos de este mundo y ahora vivimos prudentemente en santidad y piadosamente? Entonces, hermanos, no queremos ir y ser menospreciados y tenidos en poco con justa razón, y dar mal testimonio del poder del evangelio, porque vamos a ir a hablar del poder del evangelio, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero si el inconverso ve nuestro estilo de vida, entonces si el inconverso ve que ese poder del que yo hablo no tiene para cambiar mi estilo de vida, entonces, no, hermanos, que nadie nos menosprecie con justa razón. Vivamos siendo ejemplo de buenas obras, mostrando integridad y seriedad en lo que decimos ser. Y termino, hermanos, con esto prácticamente concluimos este sermón, tanto la parte 1 con la parte 2.
entonces con esto, de que estamos llamados a ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entonces, y al hacer eso, nosotros entonces también evidenciamos que estamos anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra transformación gloriosa. Entonces, cuando veremos a nuestro Señor y Salvador, entonces quien Él viene, y entonces nosotros al ocuparnos en hacer esas buenas obras, entonces lo hacemos porque queremos que Él nos halle, como dice 1 Pedro, sin mancha, sin arruga, irreprensibles, en paz. Entonces, si verdaderamente Cristo ha dado su perfecta vida por nosotros, si Cristo ha entregado su perfecta vida por la nuestra, entonces la evidencia de esa deben ser las obras que hacemos, y principalmente las que tienen que ver con nuestra santificación. Y el andar en buenas obras también evidenciamos eso, como ya mencioné, que estamos preparados o preparándonos para el gran día del Señor. Por ejemplo, si usted tiene una visita importante en su casa, usted se va a preparar, va a limpiar esa casa, va a ponerle olores para que huela bien. Entonces no va a recibir esa visita con aquel desorden en su casa. Entonces se va a preparar. Entonces, ¿cuánto más si sabemos que Cristo se acerca, que la venida de nuestro Señor y Salvador se aproxima, y que la casa somos nosotros como iglesia? Entonces, hermanos, limpiemos la morada de nuestro Señor y Dios, para que cuando Él venga, Él pueda habitar y pueda hallarnos puros, santos, libres de pecado, alejados del pecado. Entonces, eso es lo que hace todo cristiano. Cada día procura vivir alejado del pecado, buscando santidad, limpiándose por medio de la palabra de Dios para poder ver al Señor, cuando Él venga. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, tú que eres santo, Señor, tú que eres poderoso, Señor, digno de toda la gloria, toda la honra, Señor. Señor, estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho. Desde antes de la fundación del mundo preparaste ese plan perfecto donde Cristo Jesús voluntariamente descendió para venir a salvarnos a nosotros, enemigos tuyos, pecadores, Señor, Padre Santo, y que ahora, Señor, tú nos has dado el privilegio para poder hacer, Señor, todo aquello, Señor, que glorifica tu nombre, Señor. Lo más mínimo, Señor, que nosotros hagamos, Señor, tú te agradas, tú te complaces, porque tú no nos ves a nosotros, Señor, sino a Cristo en nosotros. Señor, damos gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra, Señor, que podamos, Señor, buscarte en la Escritura, Señor, para que así, Señor, nosotros podamos ir santificándonos en tu palabra, perfeccionándonos, Señor, hasta que tú vuelvas, Señor. Señor, todo esto que hemos hecho, Señor, lo hemos hecho para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.